Hola Iglesia, qué alegría verte aquí. Si es tu primera vez conectándote, queremos decirte algo desde ya. No estás aquí por casualidad. Dios siempre usa un momento, una palabra, un mensaje para hablar directo al corazón. Antes de entrar a la predica de hoy, queremos contarte algo súper importante. Nuestra iglesia no vive solo los domingos, se vive toda la semana. Los martes, por ejemplo, a las 7 de la noche, tenemos un espacio muy especial con la pastora María, llamado Entre Sorbos y Versículos. Es un tiempo íntimo, profundo, de conversaciones reales, de preguntas honestas, de Biblia abierta y sobre todo corazón dispuesto. Si te gustan los espacios donde se puede pensar, donde se puede sentir y crecer, ese es tu lugar. Los miércoles a las 7 p.m. tenemos con el pastor César Edificados en la Palabra. Aquí no solo leemos Biblia, la escudriñamos, verso a verso, contexto, enseñanza, fundamento. Si quieres crecer firme, entender lo que crees y por qué lo crees, este espacio es para ti. Los jueves, también a las 7 de la noche, tenemos a Yesenia con Fe en Voz Alta. Un espacio fresco, juvenil, dinámico, donde aprendemos a vivir nuestra fe sin miedo, con convicción y claridad en medio de esta generación. Y los domingos a las 7 p.m., algo especial, tú ya lo sabes, Herederos con Guinness y Merisabel Abreu. Estamos aprendiendo paso a paso del libro de Éxodo, no superficialmente, sino entendiendo cómo esta historia también nos habla el día de hoy. Así que ya sabes, no vengas solo a recibir los domingos, conéctate toda la semana a través de YouTube. Ahora sí, prepara tu corazón, abre tu mente, toma buenas notas, porque la palabra que viene hoy puede marcar un antes y un después. Comencemos. Bienvenidos, esta es la casa de Dios, palabras de vida eterna. Qué bueno es habitar en la casa del Señor, qué bueno es estar en los atrios, en la presencia de nuestro Señor. Y así es, venimos con un corazón humilde, agradecido, reconociendo que necesitamos del perdón de Dios y que necesitamos también su palabra, de la palabra de Dios, palabra de vida eterna. Y eso nos va a ayudar a fortalecernos, a transformarnos y a seguir firmes en la fe, puesto nuestros ojos en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando pedimos por fe, cuando pedimos en el nombre de Jesús, sin dudar, y esperamos, en el momento preciso y oportuno llegará lo que estamos pidiendo, esa bendición. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 8. Segunda de Crónicas, capítulo 8. Vamos a dar lectura a los dos primeros versículos. ¿Lo tienen? Muy bien, digan amén. Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios. Después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel. Bendita sea la palabra de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por este día, Padre. Primer día de la semana, domingo, que estamos reunidos en tu casa como hermanos, Señor, como iglesia, Padre Santo, dándote la gloria y la honra, Padre,
alabándote, agradeciéndote por todas las bendiciones, tu gracia y favor, tu fortaleza, Señor, tu sabiduría, tu paz, tu amor, tu gozo. Y en esta mañana, Señor, en este día, háblanos, Padre, porque queremos seguir siendo transformados, Señor, a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos tu sabiduría, necesitamos, Señor, cada palabra tuya que sea revelada en nuestra mente, poner nuestra fe, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Háblanos, Espíritu Santo, toma el control de toda esta enseñanza. Sé tú mismo trayendo, Señor, todo la voluntad y el propósito de Dios para que lo cumplamos cada día de nuestra vida. Y así demos gloria, honra y honor en todo a nuestro Padre Celestial, Dios nuestro. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El título de esta enseñanza se llama Reedificar y establecer. 2 puntos claves. Reedificar y establecer. Pero primero para eso tenemos que edificar nuestro interior. Qué maravilloso, ¿no? Y aquí las escrituras nos ponen esos 3 puntos principales. Edificar, dice, durante los cuales, durante 20 años, Salomón edificó casa para Dios. Todos sabemos que somos iglesia. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, donde Él mora, donde Él habita. Qué maravilloso, ¿no? Entonces lo primero que necesitamos es edificar, que Dios edifique todo nuestro ser como su templo, como su iglesia. Por eso dice, los verdaderos cristianos son la iglesia de Cristo, que Dios ha construido para que more la presencia del Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿no? Y una vez que Él edifica la iglesia dentro de nosotros, nosotros podemos edificar, ¿ve? nuestra propia vida, nuestro propio hogar. Por eso dice, primero Salomón edificó la casa de Dios. David había puesto en su corazón construir, pero fue Salomón quien Dios ungió para que pueda construir ese templo y todo el pueblo vaya a adorar y a pedir a Dios, seguir sus instrucciones y así tener una vida próspera y que le vaya bien en todo. Entonces, primero, lo que vamos a ver es qué significa edificar. Edificar casa para Dios, según la Biblia, abarca 2 enfoques principales. Uno, construir un templo físico para adorarle, como hizo Salomón, y 2, construir el templo espiritual para que sea transformada nuestra vida. La Escritura enseña que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino en las que han sido edificadas por Él. Qué maravilloso, ¿no? Dios primero tiene que construir nuestra iglesia, nuestro templo. Y entonces hay 2 aspectos. El templo espiritual que encontramos en Primera de Pedro 2, versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para obtener sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos la casa de Dios, la iglesia de Dios, edificados espiritualmente. Qué maravilloso, ¿no? Es Dios con el ejemplo, con la enseñanza, con la palabra, con permanecer en Cristo, somos edificados esa iglesia para Dios. Qué maravilloso. Entonces,
para edificar el templo espiritual se requiere un fundamento firme, la palabra de vida eterna. Basarse en la obediencia a la palabra de Dios y en Jesucristo como la piedra angular, como lo dice Efesios 2:20. Y también Salmos 127:1. Si Dios no construye la casa, el esfuerzo humano es en vano. Entonces, el fundamento lo pone Dios. Y el fundamento principal es Cristo. Así se construye, se edifica nuestro templo espiritual, nuestro templo interior, en santidad y en amor. En primera de Corintios 13:16 enseña que el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo y debe ser llenado con la pureza, con la santidad, por la sangre de Cristo que nos ha limpiado y nos ha purificado. Entonces estamos cubiertos con la sangre de Cristo y estamos protegidos con el amor de Dios. Qué maravilloso, ¿no? El Señor nos ha entregado un corazón nuevo, corazón limpio, puro, y con el amor de Dios cuida nuestro corazón y nos da el mandamiento: cuide el corazón, porque de él mana la vida. Qué maravilloso, ¿no? Lo segundo es la edificación del templo físico. Primero lo interior y ahora lo exterior, el tiempo físico. En 1 Corintios 6, versículo 19 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo. ¡Wow! Nuestro Padre Celestial, mediante Cristo y el Espíritu Santo y su palabra, su amor, edifica nuestro espíritu, todo nuestro ser interior. Y luego es edificado nuestro cuerpo físico para que se cuide, para que sea dedicado a hacer la voluntad de Dios, a sujetarse al Espíritu Santo. Alma y cuerpo deben estar sujetos al Espíritu. Y entonces así hay una verdadera transformación. Y así se construye, se edifica ese templo. Entonces no se profana el interior, el espíritu, ni se profana el cuerpo físico. Y eso es lo que somos iglesia de Cristo. Entonces debemos tener cuidado. Y para edificar el cuerpo físico, debemos hacerlo con un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a conocer a Dios, a amar a Dios, a obedecer a Dios. Todos sus mandamientos, todas sus palabras, con fe, con amor, con dominio propio. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, un corazón dispuesto, y tenemos un ejemplo en Primera de Crónicas 28:2. Yo tenía en mi corazón construir un templo para que en él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios. Deseo e intención. Ese es el corazón dispuesto. Debemos tener ese corazón dispuesto para que el Señor obre en nuestro interior y ese poder, ese amor de nuestro interior domine y sujete, haga morir a la carne, al cuerpo físico, a todos los deseos de los ojos, de los deseos del cuerpo, de la carne y deseo la vanagloria de la vida. Qué maravilloso. Entonces, un corazón dispuesto. También nosotros edificamos ese cuerpo con excelencia y dedicación. Es un sacrificio. A veces, cuando empieza a gobernar el Espíritu Santo, la carne no quiere obedecer. Y entonces debemos hacerlo con excelencia y dedicación. En 2 de Crónicas 2:5 dice: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande,
porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Relata que para levantar la casa de Dios se emplearon los mejores materiales, cedro del Líbano y artesanos expertos, enfatizando que se trata de honrar al Dios supremo. Qué maravilloso. Cuando sabemos que nuestro Padre es el Dios Todopoderoso, Él es digno de adorar y alabar. Y entonces nosotros tenemos que utilizar la sabiduría de Dios que nos brinda la excelencia para actuar. Cada palabra de Dios no solamente debe quedarse en nuestra mente, en nuestro corazón, sino debe ponerse en acción con fe. ¿Ve? Y entonces, solo la palabra de Dios trae una transformación excelente a nuestro cuerpo. Las cosas del mundo, las palabras del mundo, traen tinieblas, traen suciedad, putrefacción al cuerpo. El pecado es la paga. La paga del pecado es la muerte. Pero la vida eterna es la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida eterna. Qué maravilloso, ¿no? Limpia y purifica. Entonces debemos edificar con excelencia y con dedicación. Esto quiere decir con la palabra de Dios y dando ese tiempo de calidad. Recibo la sabiduría. Para recibir la sabiduría debo tener dedicación. Debo tener disciplina para aprender más y más, atesorarlo y ponerlo por obra. Y debo dedicar. Qué maravilloso. Entonces, cuando ya el Señor edifica nuestro ser interior, nuestro cuerpo, nuestro ser exterior, nuestro templo físico, entonces tenemos la capacidad para llevar esa palabra a los integrantes de nuestra familia, de nuestro hogar. Y Dios puede edificar nuestra familia como un hogar dedicado a Dios, un hogar santo. En Mateo 7:24 la palabra de Dios dice, pues, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Qué maravilloso, ¿no? Dios edifica nuestro interior, edifica todo nuestro cuerpo físico, fortalece, ¿no? Nos sana, nos salva, nos libra de todo. Entonces ahora podemos ayudar a que toda nuestra familia sea también edificada por Dios, como testimonio que damos que nosotros hemos sido edificados. Qué maravilloso, ¿no? Entonces siempre debemos ayudar a nuestra familia en nuestro hogar. Dice, poniendo ese fundamento, siendo prudente. ¿Cuál es el fundamento de edificación para nuestra familia, nuestros hijos? Jesucristo. Que conozcan a Jesucristo. Nuestro cónyuge, nuestros hijos, nietos, bisnietos. Por eso la labor mía, como por la gracia del Señor, que soy ese que está cuidando como pastor de la casa de Dios, palabras de vida eterna, tengo que llevar el fundamento que es Cristo, para que en sus corazones la palabra de Dios los transforme, los edifique como ese edificio santo que da honra y gloria a Dios. Qué maravilloso. Y esto tiene que hacerse siempre con sabiduría de Dios. Cuando exhortamos, cuando hablamos a la familia, cuando damos un consejo,
Cuando disciplinamos, debe hacerse con la sabiduría de Dios. En Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mientras la necia derriba con sus propias manos. La derriba con sus propias manos. La sabiduría de Dios edifica nuestra casa, va a edificar su interior, su físico, de las personas que amamos en nuestro hogar. También debemos ayudar y a hacer edificado todos los seres queridos de nuestra familia con los cimientos firmes, con el fundamento espiritual que está escrito aquí en la Biblia. Mateo 7 del 24 al 27, podemos ver cómo es ese hogar edificado sobre los fundamentos de la palabra de Dios, sobre las escrituras. Y entonces tendrán, ¿qué cosa dice? Una casa firme, que está construida sobre los fundamentos de Cristo. Y así venga tormenta, venga vientos, venga lluvia, venga derrumbes, esa casa se mantendrá firme, resistirá a las tormentas de la vida. Mientras que uno edificado sobre la arena, o sea, sin el fundamento sólido de la piedra viva Jesucristo, entonces es edificada sobre esa arena y será arrasada, será destruida, se va a derrumbar esa casa. Qué maravilloso. El segundo concepto es reedificar. Si primero hemos recibido la edificación interna y externa de nuestro ser, y luego hemos contribuido para que todo nuestro hogar sea edificado por Dios, ahora viene la reedificación. En Jeremías 1, versículo 10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¡Wow! ¿Qué pasa? Ya somos edificados, ya está puesto el fundamento. Ahora tenemos que empezar a construir. Pero lo que pasa es de que como antes estábamos en pecado, el pecado ha destruido todo fundamento espiritual, ¿no? Todo escudo, todo principio moral bueno, y nos ha dejado destruido todo nuestro interior. ¿Eh? Y entonces necesita, ¿qué cosa? Reedificar. O sea, es como llegar a los escombros, ¿ve? A los escombros de un terremoto, por ejemplo. Terremoto destruye casas, destruye viviendas, ¿eh? Lo deja todo destruido, escombros. Y entonces, ahora, para reedificar, tenemos que quitar todo ese escombro, limpiar todo ese escombro, toda esa destrucción. Y dice, la reedificación es un símbolo de recuperación de la identidad. El pecado quita nuestra identidad como hijos de Dios, quita nuestra identidad y nuestra posición espiritual. Lo segundo, la recuperación de la seguridad. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, reedificar es recuperación de la identidad y de la seguridad. También es la recuperación de la resiliencia y la esperanza, que representa la capacidad humana para superar la adversidad y construir un futuro mejor, ¿no? Limpiando toda ruina del pasado. También reedificar significa la renovación del pacto de Dios entre Dios y el pueblo. Qué maravilloso. Esto es construir ya.
En latín es la palabra raedificare, raedificare, que significa volver a construir lo arruinado o derribado. Implica proceso de restauración, de volver a levantar algo que ha sufrido un daño o deterioro, ya sea físico o simbólico. La reedificación se centra en la restauración de estructuras espirituales, físicas, mentales, dañadas y destruidas. O sea, es la reedificación del alma y del cuerpo, que han sido destruidos. Reedificar puede también aludir a la reconstrucción de valores, principios o la propia identidad espiritual. Por ejemplo, reedificar la confianza después de una traición, con el amor y el perdón de Dios. O reedificar el espíritu tras una época de dificultad. Se muere un familiar, un ser querido, cuando hay fracasos, ruinas, robo, violencia, enfermedades, etc. Del mismo modo, implica la reconstrucción de las relaciones interpersonales. Dejar el odio, la ira, la envidia, el deseo de venganza, etc. Los celos. La recuperación de la paz, el gozo, la fe y la esperanza en Dios. Y el establecimiento de la voluntad de Dios para todo lo que se emprende. Qué maravilloso. Y volvemos a leer Jeremías 1, versículo 10, en la versión PDT, que dice: hoy te he elegido a ti para llevar a cabo una tarea que afectará naciones. Ya no afecta solamente tu familia, tu hogar, a ti mismo, sino ya afecta a los demás. Los removerás y provocarás su caída. Lo harás desaparecer y los destruirás. Y también los reconstruirás y los plantarás de nuevo. Qué maravilloso. Todo sentimiento malo que ha quedado después de la destrucción, limpiar, remover. Y algo malo que todavía no ha caído, terminar de hacerlo caer. Eso se llama hacer morir completamente la carne. Hacer morir la vieja naturaleza del mundo que todavía hay en nosotros. Dios expone. Cuando viene la luz, Dios expone la luz y vemos todo el desastre y todo lo que se debe de reconstruir, lo que se debe derribar, como dice acá. Derribar es remover, desaparecer, destruir, que representa el proceso necesario, donde Dios expone, disciplina y elimina esas malas costumbres, esas fortalezas mentales de orgullo, incredulidad, de pecado, esos cimientos incorrectos. Y también reedificar la obra restauradora de Dios. Una vez que se quita todo lo que estorba, se saca de raíz todo lo que estaba, se vuelve a plantar principios y fundamentos de vida eterna, la palabra de Dios. Y entonces se levanta una vida nueva, con bases sólidas, fundamentadas en la verdad y en la justicia de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Derribar, sacar de raíz para volver a plantar esos cimientos y reedificar en justicia y en verdad. Dios nos exhorta hoy a reedificar nuestra casa, a reedificar nuestra iglesia,
a reedificar el pueblo de Dios. ¿Ve? Qué maravilloso. El templo representa volver a priorizar la presencia y el propósito de Dios por encima de los intereses humanos o materiales. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo enseña que él mismo Dios fue quien quebrantó el antiguo pacto. Lo hizo para establecer el nuevo y perfecto pacto de gracia a través de la cruz. Bajo el liderazgo del Espíritu Santo, en nuestra vida se puede organizar la reedificación espiritual y natural, restaurándolo con protección, cuidado espiritual. Nuestra vida, la vida de nuestra familia y la vida de nuestra iglesia. Bendito sea el Señor. Y lo tercero era establecer. Y hay un ejemplo en Josué. Josué 1, versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a los padres que la daría. ¿Eso qué quiere decir? Establecer en el lugar donde Dios ha determinado que cada uno, que cada familia, que cada pueblo esté. Establecer. El hebreo, banaj, significa literalmente edificar, construir y metafóricamente es establecer un linaje o una familia. Eso se llama, ¿qué cosa? Establecer una herencia espiritual. Qué maravilloso. Establecer es entregar, formar esa herencia espiritual que se va a entregar a los demás. Como familia, como iglesia, tenemos que entregar, establecer el reino de Dios a donde vayamos. Entonces, esas generaciones seguirán estableciendo el reino de Dios. Edificados, reedificados y establecidos. Qué maravilloso. En Josué 1, del 6 al 9, le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar. Ahí está uno. El Señor dice, usa el poder, la fuerza que te di, el poder espiritual interno que tienes, la fuerza que te di al cuerpo físico. Toda tu iglesia está fortalecida y está empoderada por Dios. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley de Dios que te mandó. Lo segundo, dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué quiere decir? Sé el ejemplo a los demás, sé el ejemplo de que no te desvías ni a la derecha ni a la izquierda, que tu palabra que dices es la que haces, ya sea en privado como en público. No te apartes de la palabra de Dios. ¿Ve? Sigue estableciendo con tu testimonio, con tu ejemplo y con la palabra de Dios que has puesto en práctica y en obra. El versículo 8 dice, no te apartes o no apartes de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Habla la palabra de Dios, habla la verdad. Y para que hables la verdad, debes meditar, debes estudiar, debes escudriñar, debes entender, comprender la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo dentro, que cuando algo no sabemos, Él nos trae la sabiduría. Él nos trae el verdadero discernimiento, porque Él solo trae la verdad. Entonces, para que meditarás en tu mente, en tu corazón,
Qué maravilloso. Y luego dice, para que guardes y hagas, queda atesorar. Eso se llama atesorar. ¿Eh? Entonces, cuando estamos estableciendo, tenemos que ayudar a que los demás puedan guardar como tesoro en su corazón la palabra de Dios, la revelación de la palabra, la voluntad de Dios, los consejos, los preceptos, cada una de las palabras de Dios de la Biblia. Una vez leída, entendida, puesta en nuestra fe, se atesora. Pero no se atesora para que se quede ahí, para mí solito, para mi beneficio propio, para yo seguir creciendo espiritualmente, para que me vayan bien las cosas a mí solito. No, sino debo, ¿qué cosa? Ponerlas por obra, para hacer, porque no se queda solamente en conocimiento, sino se queda en sabiduría. Y así conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué maravilloso, ¿no? Entonces establecemos la palabra de Dios, establecemos para que sean edificados y reedificados por Dios en su vida interna y en su vida natural. Y entonces todo lo que emprendan, todo les saldrá bien. Harán prosperar todo para bien, dice. Qué maravilloso. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quieras que tú vayas. Y ahí está la promesa de Dios, que mientras restablecemos o establecemos esa edificación de Dios en la vida de todos, Dios no nos va a dejar, no nos va a abandonar y siempre irá a donde vayamos. Nos va a cuidar, nos va a salvar, nos va a proteger, nos va a dar fuerzas y veremos que todo es para la gloria de Dios. Entonces, establezcamos con esfuerzo y valentía de Dios, apartándonos de la voluntad apartándonos, ¿no? Para hacer la voluntad de Dios, meditando día y noche en la palabra de Dios, guardando y haciendo su voluntad y manteniendo la presencia de Dios en nuestra vida. Así restablecemos el amor de Dios en los demás. Y quiero hoy compartirte 4 principios para llevarlo a nuestra vida cristiana. O sea, para ser edificados, reedificados y para poder establecer el propósito de Dios en nuestra vida. Si buscas ser edificado, ser reedificado y ser establecido en lo espiritual para tener una vida que todo te vaya bien y sea prosperado, estos 4 principios hoy te comparto con todo el amor de Dios. Primero, reconoce la necesidad de tu restauración. Nehemías 1, versículos 3 al 4, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré a Dios. Entonces, si quieres ser edificado, reedificado y establecido en la voluntad de Dios, reconoce tu necesidad de la restauración. Reconoce que tus puertas han sido derribadas, tus muros han sido derribados, tus puertas han sido quemadas. Entonces, ahora, acude a Dios. Acude a Dios, pide perdón. Haz ayuno. Ora constantemente. Pídele al Señor tu restauración. Que te muestre cómo Él edifica nuevamente toda tu vida. Cómo reconstruye todo tu ser y cómo establece
el propósito eterno en tu vida. Necesitas esa actitud de corazón humilde, arrepentido y deseoso de tener otra oportunidad para que todo salga bien. El segundo principio, quita los estorbos, los escombros de tu vida. Es un proceso de edificar siempre, quitar los estorbos, todo lo que ha quedado destruido. Las malas costumbres, las heridas del pasado, pensamientos destructivos, deseos de venganza, odio, ira, etc. Deben ser removidos de raíz antes de construir y establecer lo espiritual. En Colosenses 3, del 5 al 10 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, desobediencia, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras. Y revestíos, dice en el versículo 10, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La palabra es clara. Quita todo escombro, saca de raíz todo lo malo que ha quedado de la destrucción. Qué maravilloso. Tercero, trabaja en unidad. Trabaja en unidad. Colosenses 3, 18 al 24 dice, casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo Jesús, el Señor, servís. Qué maravilloso, ¿no? Trabajar en unidad, padres, hijos, esposo, esposa, siervos. Qué maravilloso. Todos para hacer de corazón, servir al Señor. Un solo propósito, un solo sentir. Jesucristo el Señor. Qué maravilloso. Por eso, para lograr trabajar en unidad necesita la cooperación efectiva. Somos la iglesia de Cristo, la congregación. Todos somos integrantes, elementos de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y debemos trabajar unidos. Una cooperación efectiva, según la palabra de Dios, basada en la humildad, en el amor y en el servicio desinteresado. Qué maravilloso. Y cuarto, mantente firme en la fe. Mantente firme en la fe. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Satanás y sus demonios están como león rugiente afuera buscando a quien devorar. Pero nosotros nos mantenemos firmes porque hemos sido edificados, reedificados con la palabra de Dios, con el amor de Dios. Y ahora nos podemos mantener firmes. Es un proceso que conlleva oposición, pero el mandato bíblico es perseverar sin que las manos desmayen, sin que el espíritu mengue, sin que la fe falte, sin que el cuerpo se debilite. Permanecer firmes en la fe.
significa mantener una confianza inquebrantable en Dios, especialmente en tiempos de dificultad. Requiere estar alerta, leer la palabra diariamente, orar, ayunar, tener una vida de oración constante y rodearse de una comunidad de creyentes para no ceder ante las pruebas. Prefiero estar un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de él, dice el salmista. Por eso, la palabra de Dios, palabra de vida eterna, nos aconseja que debemos tener disciplina diaria y práctica para mantener la fortaleza espiritual. Vigilar y actuar. Como dice 1 Corintios 16:13, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, no desmayen. Lo segundo, constancia. El apóstol Pablo exhorta a estar siempre abundando en la obra del Señor, sabiendo que el esfuerzo nunca será en vano. Tiene su recompensa. El Señor vendrá con su recompensa. Por segunda vez. En 1 Corintios 15:18. Debemos tener raíces profundas para mantenernos firmes. Raíces profundas. Colosenses 2 del 6 al 7 nos anima a los creyentes a estar arraigados, edificados en Él y confirmados en la fe. Totalmente aprobados. Si es una raíz de la palabra de Dios, crece el árbol bueno y solo da frutos buenos. Y ese árbol resiste, está firme. Para estar firme también debemos y contamos con la protección del Espíritu Santo. En Efesios 6, 18 al 19 podemos leer que tenemos a nuestra disposición toda la armadura de Dios para poder hacer frente a los ataques del enemigo y salir victoriosos. Hermanos y hermanas, dejemos que Dios edifique nuestro ser interior, nuestro ser exterior, edifique nuestro hogar, nuestra casa, y sea edificado toda la iglesia, la congregación y el país entero sea edificado por Él. Padre, sigue en el proceso de edificación, de reedificación, estableciendo siempre tu palabra. Gracias, Señor. Así que vamos a orar. Póngase de pie. Amado Padre Celestial, bendito seas. En este día, Señor, buscamos que tú edifiques todos nuestro ser, Señor. Edifique la iglesia, edifique, Señor, tu pueblo. Reedifica, Padre Santo, y establece lo espiritual en cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, reconocemos en esta mañana, Señor, que necesitamos de tu restauración. Es por eso que venimos con arrepentimiento genuino, con un corazón humilde y dolido por el pecado, por haber permitido el pecado en nuestra vida, y te pedimos perdón, Padre Santo. Y tú nos restauras. En tu perdón, Señor, nos restauras. Nos sacas de esa cautividad del pecado y nos preparas, Señor. Nos adiestras para enfrentar, Señor, esa reconstrucción del muro caído, de las puertas quemadas. Señor, gracias, Padre, porque tú acudes, Señor, en nuestra ayuda, Señor. Y así volveremos a reedificar, Señor, todo nuestro ser interior. Señor, también quita los escombros, ayúdanos a sacar de raíz, Señor, toda mala costumbre, herida del pasado, resentimiento, odio, falta de perdón, pensamientos malos, concupiscencia, idolatría, enojo, ira, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, Señor, mentiras, Padre Santo, y revístenos del nuevo hombre, de la nueva naturaleza que tenemos espiritual, la cual conforme
a la imagen de nuestro Señor Jesucristo que nos salvó, seguirá renovando en el conocimiento pleno. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a seguir trabajando en unidad, esposos, esposas, hijos, hijas. Padre, que cada esposa esté sujeta, Señor, a su marido, que cada marido ame a su mujer. Señor, los hijos obedezcan a los padres. Y también los padres no exasperen el corazón de sus hijos, no desalienten. Si somos trabajadores dependientes de un trabajo, ya sea privado o público, como siervos obedezcamos a nuestros jefes en la oficina, en el trabajo, en el negocio. Hagamos todo lo correcto, todo lo justo, porque te servimos a ti, Señor. No servimos a hombre, ni hacemos las cosas para agradar a los hombres, sino que nuestro corazón nuevo que nos has entregado, edificado en ti, Señor, en tu amor, lo hacemos todo para darte la gloria y la honra. Por eso tenemos tu palabra atesorada en nuestro corazón. Que todo lo que hagamos, Señor, hagamos con ese corazón, sabiendo, Señor, que recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo, nuestro Señor, le servimos. Gracias, Señor, por mantenernos firmes en nuestra fe. Cada vez que nuestra fe se debilita, Señor, tú nos traes la fortaleza, porque dices, en nuestra debilidad, tu poder se hace más grande. Gracias, Señor, por tus consejos, por tu disciplina. Gracias, Señor, porque nos preparas para ser vigilantes y actuar inmediatamente con la palabra de Dios. Nos ayudas a ser constantes, Señor, abundando en toda buena obra. Nos ayudas, Señor, a sacar de raíz y que la palabra tuya entre en lo más profundo hasta los tuétanos, Señor. Y gracias por darnos esa protección espiritual. Nos has dado nueva vida en Cristo. Y, Señor, hemos sido apartados para amarte y obedecerte y seguir siendo edificados, reedificados y establecidos, Señor, como instrumentos tuyos para la restauración de todo el mundo, Señor, que ha sido destruido por el pecado. Que se restablezca, Señor, tu voluntad en sus corazones, en sus vidas, en sus familias. Que se fortalezca la fe en ti, Padre. Gracias, Padre. Bendice a tu casa, la casa de Dios, palabras de vida eterna. Sigue edificando, reedificando, sigue estableciendo, Señor, toda tu restauración, todo tu amor, toda tu bendición, hasta que llegue por segunda vez nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, un abrazo. Familia, gracias por quedarte hasta el final. Creemos profundamente que cada mensaje que compartimos no es solo contenido, es semilla. Y una semilla puede transformar una vida. Si esta prédica te habló, te confrontó, te edificó, no te lo quedes solo para ti, compártela. Puede ser exactamente lo que alguien de tu lista de contactos necesita para hoy. También puedes apoyarnos. ¿Cómo? Dándole un like a este video o comentando aquí abajo, interactuando. Eso nos ayuda a que este mensaje pueda llegar más lejos. Y si Dios pone en tu corazón hacer una siembra a este ministerio, puedes hacerlo a través de nuestras donaciones. Cada aporte tuyo nos ayuda a seguir creando espacios de enseñanzas y contenido que edifiquen nuestras vidas, dentro y fuera de nuestra iglesia. Recuerda, no estamos caminando solos, somos una familia, somos una comunidad. Nos vemos esta semana en cada uno de nuestros espacios. Que Dios te bendiga.